es quien tiene en su vida la última palabra, si desea que Él lo guíe o que no lo guíe. Pero creo que si usted ha dejado su hogar para estar con nosotros esta noche aquí, es porque tiene el deseo de que el Espíritu Santo lo guíe. Amén. Y Él nos guiará hasta la eternidad. Amén. Ese es el plan de Dios. Así es que no sé cuántos quieren arrodillar, ponerse de rodillas, o el que no puede, no es problema, se queda sentado, pero vamos a tener unos minutos de oración y luego yo terminaré con una oración. ¿Sí? Usted se pone como usted quiera. Siéntese libre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, oh Dios, estamos delante de tu presencia, pidiéndote que nos dé tu Santo Espíritu. Ese Espíritu que nos va a guiar a toda la verdad. Ese Espíritu que nos protegerá del engaño, que nos lleva a la justicia, que nos constriñe para tener amor por los demás. Ese Espíritu Santo que estará con nosotros hasta el fin del tiempo. En esta hora, Señor, estamos agradecidos a ti por cada una de las personas que ha dado su hogar para estar junto con nosotros en esta noche. Esperamos de una forma muy particular que pueda ser una manifestación en cada uno de nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que al salir de aquí, oh Dios, podamos salir esta noche a la disposición de que el Santo Espíritu pueda morar en nuestros corazones. Ahora levantarnos de nuestras rodillas o de la forma que estemos hablando en este momento, pero sí te rogamos, oh Dios, que el Espíritu Santo pueda quedar morando en nosotros. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Están en su casa, están en su iglesia. Igualmente a todas las personas que son invitados, que están con nosotros también esta noche, que son muy bienvenidos a estar con nosotros esta noche especial. Hay muchas personas que están en diferentes actividades, pero nosotros hemos elegido para estar esta noche aquí en la presencia de Dios. Hermano Juan Cabrera y familia, y todo el tiempo de la bandera que está con nosotros, muy bienvenido. Y a los que han venido por primera vez, también le decimos que a nuestro amigo allá, no sé tu nombre, pero te hablo un ratito contigo, bienvenido. Aquí las puertas están abiertas los días, gracias por venir bien. Las puertas están abiertas para todos ustedes los domingos con un programa de salud. Tenemos los miércoles. Tenemos corporación y testimonio el viernes con la sociedad de jóvenes. Y los sábados tenemos una programación especial. Así que le invitamos para cualquier sección de
de esa programación que usted quiere estar presente. Y a continuación escucharemos a la hermana Estis con una parte especial. Es un privilegio poder estar aquí en esta preciosa vigilia. Tenía rato que no tenía una vigilia y por la gracia de Dios estamos aquí para adorar y glorificarlo. Voy a cantar una alabanza para honra y gloria del Señor. Tu nombre es como un viento, derramado en mi ser que da vida en mí. Es un río de agua viva que fluye muy dentro, saciando mi ser. Nombre que ha cambiado mi vida, tanto gratuito para Dios. Hoy en sacrificio vivo, elevo mi voz. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Tu nombre es como roca que afirma mis pies en la cruel tempestad. Eres mi refugio seguro y en tiempo de guerra tú eres mi paz. Nombre que me ha dado la vida, seguro y confiado estaré. Nombre sobre todo nombre es tu nombre, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Ahora quiero presentarles nuestra próxima expositora de la palabra, la hermana Melissa, con nosotros. Muy buenas noches.
semana. Que Dios les bendiga. Antes de poder ir en la palabra, me gustaría que los que puedan, para arrodillarse o pararse para ir a una palabra de oración. Oh Padre nuestro, tú que estás en los cielos, grande eres tú, Señor, y maravilloso. Cada día te agradecemos, oh Señor, por las oportunidades que nos has dado, por las pruebas que han venido en nuestro camino, para así poder ser purificados, oh Señor, y siempre agradecidos por el paso que podemos seguir junto a ti, Padre. Te pido, Señor, para cada enfermo, cada uno que tiene luchas y aflicciones, para que tú puedas estar presente donde ellos, oh Señor, y darles la fuerza para seguir adelante y perseverar en ti, Señor. Y según tu voluntad, pon tu mano sanadora sobre cada una persona, Padre. Así tu nombre puede ser glorificado. Oh Señor Dios, guíanos ahora en tu palabra. Permita que no sean mis palabras, pero tu palabra, tu pueblo, Señor, para prepararnos para tu pronta venida. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Por primera vez, normalmente no intitulo mi prédica, porque siempre estoy hablando de la salud. Hoy también una parte de la salud, pero más que entendamos que nuestra mente y nuestro cuerpo pertenecen a nuestro Señor Cristo Jesús. Nuestro cuerpo pertenece a Dios. Él pagó el precio de la redención por el cuerpo como también por el alma. Si abrimos nuestra Biblia en 1 de Corintios versículo 19 y versículo 20, y Dios nos dice, 1 de Corintios 6, 19, 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El Creador vigila la maquinaria humana. Cada momento Dios nos está vigilando, manteniéndola en movimiento. Si no fuera por su cuidado constante, cesarían nuestras pulsaciones, la acción del corazón se detendría y el cerebro no desempeñaría su labor por más tiempo. El cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. ¿Qué hace el cerebro?
controla todo el cuerpo. No sé si alguna vez han visto la anatomía del cuerpo o nunca han estudiado el cuerpo humano. ¿Nunca lo han estudiado? En la escuela. Y sabemos que la mayoría parte el cerebro tiene control del cuerpo. Pero si uno se da cuenta, el cerebro no es el único que mantiene la vida. Si tenemos un accidente, estamos preocupados si, se llama whiplash. ¿Han escuchado de la palabra whiplash? Que une la cabeza atrás y por delante, ¿no es verdad? Y se preocupa para que no se rompe la primera cervical, mejor dicho la segunda, porque ahí está lo que se llama el denso, es la segunda que está así y el primero que se coloca ahí y la cabeza está ahí. Uno se pregunta cómo es posible que un ser humano creado como nosotros puede andar. Y ahí se ve cuán maravilloso es el Señor. Porque si se rompe eso, se rompe así y se entra en la médula, entonces uno está muerto. Pero si algo sucede con nuestro corazón que palpita, también una persona está muerto. Pero el hígado, que parece que no es importante porque comemos y vivimos como queremos, también cuando está con todo metástasis o no funciona bien, también estamos muertos. Y los riñones, que últimamente tampoco lo cuidamos porque no sabemos que tenemos que tomar agua, pero sí lo sabemos. También cuando no funciona bien, ahora tiene un riñón que se pone fuera, el diálisis, para poder mantener a uno en vida. Pero una vez que tampoco funciona bien, la persona también muere. Pero tenemos que saber que en todo esto, Dios es el gran cuidador de la maquinaria humana. En el cuidado de nuestro cuerpo debemos cooperar con Dios. El amor por Dios es esencial para la vida y la salud. Para tener una salud perfecta, nuestro corazón debe de gozar de amor, esperanza y gozo. Y sin ese amor del Señor, sin esa esperanza y ese gozo, estamos haciendo daño a nuestro cuerpo. Vamos en nuestras Biblias en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 y 6. Deuteronomio 6. Versículos 5 y 6. A obtener ese amor, Deuteronomio 6, versículos 5 y 6, Dios dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, si aprendemos a amar a Dios con todo nuestro corazón, ahí empieza el amor y el gozo que tenemos que tener. Pero ahora, en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Jeremías 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente,
que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios nos da su amor, pero hay una parte que tenemos que cooperar con el Señor, porque Él nos va a dar conforme a los frutos de nuestras obras. Y ahora en el ministerio médico, el Señor nos habla en esta parte y nos dice: miles están enfermos y mueren a nuestro alrededor. Últimamente, no sé con ustedes, pero en estas 2 semanas son muchos los que murieron alrededor mío. Primero fue una tía, 2 semanas atrás, de mi esposo. Y luego mi tío, fui a visitarlo, parecía todo bien, yo tenía esperanzas que en verdad va a durar los 3 meses que dijeron los doctores. Pero 2 días después se murió él. Y después mi padre, que tiene Parkinson, porque mi mamá tiene un perito más, decidió, los perros empezaron a pelear y mi mamá le dice: mira, quédate sentadito, yo voy a arreglar eso con los perros. Pero él decide levantarse, ayudar a mi mamá, y ¿qué sucede? Se cayó, se cubrió la cabeza y tiene un dolor en la pierna, entonces está en la cama. Todo pasa como juntos. Y han dado un momento, yo dije: Señor, qué extraño, porque además un médico, ya le dije a los que estudio con ellos, que me estaba educando, también falleció. Y estaba como: ya, estoy fastidiada de esto. Pero el Señor está con nosotros. Y nos explica que miles están enfermos y mueren a nuestro alrededor. Sin embargo, podrían mejorarse y vivir si lo desearan. Qué extraño, ¿no? Lo deseamos, sí, pero ¿cómo es que Dios habla con nosotros así? Pero su imaginación lo tienen preso. Temen que empeorarán si trabajan o hacen ejercicio, cuando justamente este es el cambio que necesitan para aliviarse. Sin esto nunca mejorarán. Deben ejercitar el poder de la voluntad, elevarse sobre sus dolores y debilidades, comprometerse en un empleo útil y olvidar que les duele la espalda. ¿Cuántos de nosotros tenemos dolor de espalda? Nosotros que trabajamos en el hospital, somos muchas que tienen dolor de espalda. Cuando termino con mi papá, estoy haciendo así, me dice: ¿qué? ¿Tienes dolor? Yo dije: no, tengo que ponerlo en su lugar. Entonces tenemos que olvidar el dolor de espalda, los costados, los pulmones y la cabeza. El descuido del ejercicio de todo el cuerpo o de una porción de este ocasionará un estado morbido. Aunque uno puede sentirse indispuesto, uno no puede esperar a recuperarse solo estando en la cama. Si yo estoy enfermo, tenemos la tendencia: tengo que dormir, tengo que descansar, pero no quiero hacer nada más. No puedo esperar una recuperación si no hago una parte mía, si hago el ejercicio, si me pongo a levantar de la cama. Eso a veces ayuda. No, muchas veces ayuda. Hace salir en el aire fresco, levantarse temprano. Tenemos que recurrir a la ayuda del poder de la voluntad, dejar la cama y dedicar a algún ejercicio físico activo, observar hábitos estrictamente regulares de levantarse temprano. Al levantarse temprano necesitamos descansar a tiempo. Comer frugalmente, liberando así el organismo de una carga innecesaria. Dar cabida al gozo y beneficiarse con el ejercicio adecuado al aire libre. Ahora, una persona así que tiene problemas de trombosis y todo eso,
que tienen dolor en sus piernas y tienen esas inflamaciones, ellos no pueden ir a dar una vuelta muy larga, tienen que ir paso a paso y tienen que tener la alimentación correcta también para ayudarse, así para que el trombosis se menorice. ¿Okay? Tenemos que bañarnos frecuentemente y beber agua pura y blanda en abundancia. ¿Cuántas copas tenemos que beber al día? 8. Empezamos a 8. Pero si uno se ejercita mucho, tiene que ser más que 8 vasos. Si esta conducta se seguiría perseverantemente, resistiendo a la inclinación de hacer lo contrario, obraría maravillas en la recuperación de la salud. En Génesis 2:15, porque hoy día los jóvenes tienen un problema en trabajar. Génesis 2:15. Pero el Señor nos enseñó desde el principio para poder trabajar, hacer la obra, hacer un ejercicio. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y hasta después del pecado, en Génesis 3:19, lo puso a descansar por el pecado, a trabajar. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Que hasta el final de nuestras vidas en este mundo, hasta que vamos a dormirnos, necesitamos trabajar. Y en realidad, si uno, no sé si algunas personas tienen su plantación o hacen algo en un cunuquito, en un rancho pequeñito, pero cuando trabajas ahí te das cuenta que tu mente no está en sí mismo, no tienes tiempo para pensar en ti mismo, en tus dolores, en tus frustraciones. Una vez que estás ahí, en el medio de la naturaleza, junto a Dios, y ves cómo esas plantas, aunque hace mucho calor y a veces que están como marchitando, te pones triste, pero al mojarles ves que al siguiente día, o con un poquito de aguacero, sacan esas hojas pequeñitos. Y ves la gratitud que tiene la naturaleza con el Señor. Cuanto más nosotros. El ejercicio físico es una bendición preciosa para superar tanto las molestias mentales como las físicas. El ejercicio con buen ánimo en muchos casos resulta el restaurador más eficaz para el inválido quejoso. A veces quejamos por un dolor aquí o un dolor allá. El Señor dice, levántate y anda. Pero Romanos 7, versículo 23. Hay una lucha. Romanos 7, 23. Y aquí el hermano Pablo nos dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. A veces esa lucha nos resulta más fuerte que el poder obedecer lo que Dios nos enseña. ¿Cómo se llama? El esposo de la hermana de mi marido está muy enfermo. Y los doctores le dan medicamentos tras medicamentos, pero queda con el problema de su piel. Y ahora le sacaron un test de alergia